Bien, Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a una clase más de este módulo 2 de membresía que tiene que ver con los distintivos bautistas reformados. En esta ocasión, nuestro hermano nos va a hablar acerca de uno de los principales aspectos de la eclesiología bautista reformada, y este es el confesionalismo. Así que antes de darle el tiempo y el paso a su clase, vamos a orar para poner esta reunión en sus manos. Así que les pido que me acompañen a orar. Padre nuestro que estás en los cielos y en todo lugar, Señor, te damos gracias en esta noche por la oportunidad que nos das de estar una vez más reunidos para recibir esta enseñanza, Señor. Gracias, Padre, porque entre las muchas bendiciones que tú nos das, Señor, también nos das el tener maestros capacitados, calificados para poder dar estas enseñanzas, Señor, y nos permites tener estas plataformas donde podemos de manera remota, Señor, poder escuchar estas clases importantes para nuestro crecimiento, para nuestra edificación y para nuestro entendimiento de lo que significa ser un miembro de tu iglesia, Señor. Permítenos en esta noche poder aprovechar al máximo estas clases, poder abrir nuestros oídos a las enseñanzas y poder, Señor, estar atentos y poder grabar estas enseñanzas en nuestras mentes y nuestros corazones con la ayuda de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor, hacia toda verdad y hacia toda justicia. Quita de nosotros toda distracción, Señor, todo pensamiento contrario que nos lleve a pensar en cosas que no son importantes, mantenernos cautivos en obediencia a Cristo Jesús y guíanos, Señor, hacia a estar en este mismo hilo de pensamiento y de enseñanza con el hermano. Bendice al hermano, dale claridad de pensamiento, claridad de palabras para poder expresarse, para poder enseñar de una manera magisterial, con tu don de enseñanza, Señor. Que seas tú hablando a través de él y que tu nombre sea glorificado de principio a fin en esta clase, Señor. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Bien, hermano Edgar, voy a pasarte entonces ahora el control de la clase para, eh, para que tú comiences. Muy bien, hermano, que el Señor les bendiga. Muy buenas noches. Es un placer, como siempre, poder estar con ustedes. Permítanme aquí rapidito conectarme para que entonces ustedes puedan ver lo que voy a estar proyectando. Permítanme aquí. Vamos a ver si sé lo que creo que estoy haciendo. Ok, muy bien. ¿Pueden ver la pantalla ahí? Me imagino yo. Muy bien, perfecto. Permítanme verificar una cosita más y así entonces podemos comenzar. No se mira, mi hermano. Estoy a punto de darle el compartir. Sencillamente estoy tratando de cuadrar la imagen. Ahora la pueden ver. Mejor que ahora sí la pueden ver. Sí, ahora sí. Poner perfecto. Entonces también está grabando muy bien. La cámara no la tengo hoy, así que se salvaron. No tienen que verme la cara hoy. Qué bendición, hermanos. Bueno, vamos entonces a comenzar en este tiempo. Que el Señor les bendiga, Dios les guarde. Es un privilegio estar con ustedes una vez más en este tiempo de estudio. Y continuamos esta pregunta que hemos estado contestando ya. Esta sería la tercera semana, que es: ¿qué es una iglesia bautista reformada? Y está siendo nuestra tercera semana de estudio. Quisiera entonces poder compartir con ustedes este tema de lo que son las confesiones y credos. ¿Por qué? Bueno, uno de los aspectos de ser un bautista reformado es que nosotros estamos prescritos a una confesión de fe. Y eso vamos a verlo de más de cerca. Y vamos a ver por qué es que nosotros, como bautistas reformados, usamos y nosotros tomamos, ¿verdad?, ventaja y la bendición de lo que son las confesiones. Eso yo creo que es muy importante y lo vamos a estar cubriendo en esta noche.
Dicho sea de paso, lo que sí también quería decirles que vamos a de nuevo compartir la presentación para que usted la pueda tener y pueda hacer referencia, siéntase en la libertad de también tomar notas y mientras estamos, ¿verdad? Compartiendo, si tiene una pregunta en cualquier momento, no se preocupe de levantar la manita, ¿verdad? Con el botón y con mucho gusto vamos a contestar las preguntas que tengan, así que no se sientan tímidos. Bueno, entonces comenzamos con haciendo un repaso de lo que un bautista reformado sostiene o afirma. Habíamos visto de que tenemos el aspecto de las 5 solas de la reforma, que las cubrimos. Vimos también las doctrinas de la gracia, que es el número 3, y esta semana, que tenemos la número 2, es la confesión de fe del 1689. Próximamente continuamos con la teología de pacto, número 4, y número 5, un entendimiento bíblico de la ley de Dios, número 6, el principio regulador. Así que ese es el enfoque de lo que vamos a estar viendo en esta noche y espero obviamente que les sea grandemente de bendición. Ahora, vamos entonces a ver, lo que quisiera hacer es contestar primero esta idea de qué es una confesión. ¿Qué es una confesión? Y quisiera comenzar eso leyendo esta idea de que Pedro confesó a Jesús como el Cristo. Usted se acuerda, ¿verdad?, de ese evento cuando, ¿verdad?, Cristo pregunta, ¿quién dices tú que yo soy? Si usted fuera a abrir su Biblia conmigo, no tengo obviamente la ficha, pero en Mateo capítulo 16, versículo 16, yo simplemente se lo voy a leer. Dice, respondiendo Simón Pedro, dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos de que ahora Jesús, versículo 15, y le dice, ¿verdad? Hablando a los discípulos, ¿y vosotros quién decís que soy yo? El que responde es Pedro, y leímos la forma que él contesta. Y vemos que lo que Pedro está haciendo, en Mateo capítulo 16, versículo 16, él confesó a Cristo. Cristo es el único Hijo del Dios vivo. Y él es la piedra angular de la iglesia. Sin embargo, el medio para ese fin, la confesión, es también una actividad muy importante, confesar. Y vamos a ver qué son esas cosas que vamos a confesar. Así que vamos a ver de que una confesión va a confesar al camino hacia el perdón, ¿verdad?, de nuestros pecados. Por ejemplo, si usted fuera a ir a Santiago capítulo 5, versículo 16, usted puede ver de que en ese texto eso es exactamente lo que está pasando. Santiago capítulo 5, versículo 16 dice de la siguiente forma, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Así que vemos que la confesión es el camino, es el perdón. También vemos aquí en el segundo punto la forma de identificar a los salvados. Así que si vemos a Romanos capítulo 10, versículo 10, miren lo que dice ahí. Dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entienda que aquí cuando se habla de confesión no es la oración del pecador, la famosa, ¿verdad?, oración eso no se está hablando aquí, sino que vemos que una persona que confiesa con su boca está dando evidencia de que esa persona se está identificando como alguien que ha sido salva. ¿Por qué? Porque en el contexto de Romanos, una persona que confiesa que Jesucristo es el Señor, esa persona lo más probable va a ser asesinada. Porque en Roma el Señor, el Curios, el Señor, ¿verdad?, es César, no es Cristo. Así que la forma que una persona es identificada como salva, una persona que entrega su vida por Cristo, es por medio de una confesión. Si vamos a ver ahora la firma, ¿verdad?, en la evidencia de que el Espíritu Santo ya está actuando en una persona, Primera de Corintios capítulo 12. Así que Primera de Corintios capítulo 12, puede escribirlo ahí, voy a buscarlo aquí. Nos dice la Escritura en el versículo 3, dice Pablo, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Así que la confesión manifiesta eso. Continuamos con la próxima, el anuncio de nuestra esperanza, Hebreos capítulo 10, versículo 23. Si vemos entonces ahora en Hebreos capítulo 10, versículo 23, vemos que el autor de la carta a los Hebreos nos dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Así que una confesión, ¿verdad?, anuncia
es el anuncio de nuestra esperanza. La próxima, acompañada de la obediencia. Una confesión es acompañada de obediencia. Segunda de Corintios, apunte ahí, capítulo 9, versículo 13. Dice, pues por la experiencia de esta administración glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Y por último vemos que Cristo mismo hizo una confesión. Vemos aquí primera de Timoteo, hay una referencia aquí, ¿verdad? Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 13. Voy a buscarlo aquí, capítulo 6, versículo 13, y dice la palabra del Señor: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión, una profesión, una confesión, delante de Poncio Pilato. Así que vemos muchos ejemplos bíblicos de lo que es una confesión. Y una confesión, de una forma más sencilla, es una profesión, ¿verdad? O escrita o dicha de lo que una persona cree, de lo que una persona afirma. Y en esta noche vamos a comenzar quisiera tratar el tema, ¿cuál es el beneficio de una confesión? ¿Por qué es que nosotros como bautistas reformados tenemos nuestra Confesión de Londres, segunda edición del 1689? Y quisiera tomar estos 5 puntos y dar una contestación que vamos a desarrollar. Número 1, nosotros tenemos el beneficio de una confesión porque representan madurez. Las confesiones y credos representan madurez. Número 2, evitan reinventar. Evitan reinventar ¿qué? Teología. Si hay una confesión, usted no tiene que reinventar la teología. Número 3, muestra lo que creemos claramente. Número 4, nos protege de modas, movimientos teológicos. Número 5, las confesiones demandan humildad y vamos a ver por qué. Así que comenzamos. En la primera, vamos a ver, representa madurez. Las confesiones escritas representan la madurez. Una comunión confesional es más que un vuelo nocturno. Es relativamente fácil elaborar una declaración de fe personal o un documento de posición sobre un tema específico. Sin embargo, solo perduran las confesiones que son probadas muchas generaciones. Al igual que la música pop de ayer apenas inspira ya, una confesión pasajera es un poco avergonzosa. En otras palabras, la razón por la cual históricamente entendemos que las confesiones de fe son de mucha ayuda es porque es una representación de madurez. ¿Y por qué eso? Bueno, porque cuando, por ejemplo, en el caso nuevo de nuestra confesión de fe de 1689 de Londres, esa confesión, imagínense, desde el 1689 ha existido. Y todo ese tiempo ha sido probada, ha sido retada, ha sido amenazada. Y por la obra de Dios, porque está apuntando a las Escrituras, nuestra confesión todavía existe, todavía ha podido sufrir los vientos, las tormentas de los retos teológicos de los herejes, de este tiempo que ha pasado. Así que es tener algo que representa una madurez. ¿Pero qué tipo de madurez? ¿De que somos personas más mayores? No, espiritualmente, teológicamente hay una madurez teológica, hay una madurez, ¿verdad?, que nos ayuda a entender qué es lo que nosotros creemos. Por ejemplo, pero los credos clásicos, elaborados por cristianos experimentados, resisten la prueba del tiempo. Ahí está la clave. La clave es que resisten la prueba del tiempo. Cuando algo es de verdad, va a resistir la prueba del tiempo. Cuando usted, si alguna vez ha trabajado o ha visto videos, ¿verdad?, por internet de personas que trabajan con oro, el oro se tiene que probar, el oro se tiene que calentar, el oro se le tiene que sacar la escoria cuando se calienta de tal forma que se convierte en líquido y se le saca toda la basura. Así que el verdadero oro va a ¿qué? Va a poder resistir la prueba del fuego. Y las confesiones igualmente son probadas porque ellas pueden resistir la prueba del tiempo. Una confesión es un conjunto de creencias maduras y probadas. ¿No preferiría usted guiarse por una declaración de este tipo que por un conjunto de creencias mal definidas o una inmadura? Esa es la pregunta que debemos hacer. Pero ¿cómo sabemos que es madura? Bueno, en este caso sabemos que es madura porque ha resistido la prueba del tiempo. Y yo creo que este es un aspecto muy principal
para entonces entender que el beneficio de aquellos que sostienen confesiones, credos, es una representación de madurez. Así que, número 2, vemos entonces de que evitan este aspecto de reinventar. Así que las confesiones escritas evitan que los creyentes tengan que reinventar la rueda, ¿verdad? La rueda que teológica. Los credos y las confesiones pueden poner al alumno a la cabeza de la clase de forma rápida. Si uno no necesita formular cada parte de la doctrina por sí mismo, es decir, si es lo suficientemente humilde como para escuchar rápidamente a otros santos, de acuerdo a Santiago capítulo 1, versículo 19, puede ahorrar un tiempo considerable e innumerables callejones sin salida. Evitará caminos que son inútiles para el reconocimiento posterior. Esto es una cita del teólogo Abraham Kuyper, porque esa es la forma que lo describió. Usted va a estar, ¿verdad?, evitando esos caminos inútiles para el reconocimiento posterior. En otras palabras, cuando hablamos de evitar, podemos evitar o de reinventar. Hermano, si ya hay hermanos que a lo largo del tiempo se sentaron, pensaron, formularon, trabajaron por mucho tiempo y pudieron crear este documento, en este caso nuestra Confesión de Fe de Londres, segunda edición, 1689. Hermano, son hermanos que en comunión, en conjunto, pensaron estos párrafos, estos capítulos, para entonces darnos lo que la palabra de Dios entendemos que es una forma más clara, más constante de entender diferentes temas teológicos. Ahora veamos lo que estábamos hablando de Santiago 1:19, dice de la siguiente forma: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Creo que hay mucha sabiduría aquí. Santiago, obviamente, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, hermanos, es importante que nosotros seamos rápidos. Por ejemplo, la Reina Valera del 60 dice, pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Es importante que nosotros, hermanos, podamos tener la capacidad de escuchar más que la de hablar, más que de inmediatamente juzgar. Y cuando nosotros tenemos una confesión, nosotros entonces tenemos esa protección de ¿qué? Podemos evitar tener que reinventar, estudiar. Imagínese que le tocara a usted crear de cero el capítulo 26 de nuestra confesión de fe, que habla de la iglesia. Que por cierto, el capítulo 26 es el capítulo más largo, tiene los más párrafos, porque habla y define lo que es la iglesia, cómo funciona la iglesia, los oficiales de la iglesia, tiene todo lo que tiene que ver con la iglesia de una perspectiva teológica. Imagínese si le tocara a usted tendría que comenzar a buscar. Y recuerde que en los tiempos cuando se escribió este documento no había internet. No es que usted se monta en Google y le pone ahí, mira, ¿qué es una confesión? Eso no funciona así. En este tiempo había una colaboración de hermanos que estaban pensando, que conocían sus Biblias, que entendían, ¿verdad?, una teología bíblica. Así que el beneficio nuestro es de que nosotros podemos evitar reinventar la rueda teológica. Evitar reinventar la rueda teológica. Continuamos entonces con número 3. Las confesiones, uno de sus beneficios que muestra lo que nosotros creemos. Las confesiones escritas son una forma no perjudicial de decir a los de afuera lo que creemos. Eso es muy importante entender, porque nosotros queremos, si alguien dice, hermano, Pastor Cherán, ¿qué es lo que usted cree de la Biblia? ¿Qué usted cree que la Biblia dice sobre los magistrados? Pues, el pastor saca su confesión rápidamente y le puede decir, mire, la Biblia, ¿verdad?, habla de lo que es el magistrado, ¿verdad?, el gobierno federal o como sea, ¿verdad?, llamado allá, y esto es lo que dice la Biblia. Porque puede ir a su confesión, la cual tiene un capítulo que habla de eso, y con una forma muy pasiva, con mucho amor, puede entonces dar claridad a ese asunto. Pero obviamente, si no tenemos una confesión, usted entonces tiene que crear de cero una teología de cómo es que la iglesia se va a someter al magistrado. ¿Cuáles son las líneas que se cruzan? ¿Cuáles son las líneas que no se cruzan? ¿Qué dice la Biblia en su contexto? No sacando un texto fuera de contexto para hacer un pretexto, decía alguien. Entonces, vemos aquí, ¿verdad?, de que las confesiones escritas son una forma para presentar claramente, sin prejuicio, lo que nosotros creemos. Que en una época que anhela la autenticidad y la transparencia, pongo eso entre comillas, porque todo el mundo dice, a mí me gusta que la gente me hable la verdad, pero cuando le hablan la verdad se molestan, son hipócritas, no es cierto, no es cierto.
Yo hablo con muchas personas que no son cristianas que dicen lo mismo, no, a mí me gusta que me hablen claro, que me hablen directo. Bueno, pero cuando hablan el evangelio se molestan. Y no es que quiero, ¿verdad?, hacerlos molestarse. Así que mucha gente se cansa de las vagas declaraciones, esta actitud de, mira, confía en mí. En otras palabras, fíjate, la Biblia dice tal cosa, y entonces alguien, ¿verdad? Bueno, hermano, enséñame, no, tranquilo, confía en mí. Esa actitud de que no van a darle capítulo ni versículo. O de esas, como que dice, llamadas a dar dinero a ciegas, como las personas, ¿verdad? Los famosos vendedores de carros, por lo menos en Estados Unidos, tienen una mala reputación, no sé por qué, pero la tienen mala, de que te prometen el cielo las estrellas y terminas metiéndote ¿verdad? Un arreglo, arriendando un carro que tal vez te salga malo, porque ellos te dijeron, confía en mí. Entonces, nuestras confesiones, ¿verdad? Las que existen, nuestra confesión de fe, la de segunda edición de Londres 1689, nos ayuda, ¿verdad?, a mostrar lo que creemos de una forma directa. Una confesión es un acto descaradamente público. Esto es muy importante, hermano. Público, no es privado, no está escondido, no es para un grupo élite que se esconde en un cuarto, ¿verdad? Un cuarto de conferencia con una mesa larga donde la gente tiene unas sillas negras, tipo oscuro y nadie se ve la cara. No, hermano, esto en la confesión es algo público y significa que lo que creemos no es secreto ni se lo lleva el viento por gusto individual. Nuestra confesión, lo que nosotros creemos de la palabra de Dios es algo público. Y esto permite que cualquier visitante descubra lo que nosotros queremos y lo entienda. Y lo lindo del caso, hermano, es que si usted, por ejemplo, ve la confesión de fe, usted puede también mostrarle a esa persona cuáles son los textos que sostienen lo que usted está enseñando. Usted no se lo está inventando. Usted no se lo está sacando de la manga. Y eso yo creo que es de mucha ayuda, porque hay personas que genuinamente van a venir a la iglesia después de ser abusados por la falsa religión, por las diferentes sectas, testigos de Jehová, los mormones, ¿verdad? La iglesia católica, ¿verdad? Las diferentes sectas subevangélicas que existen. Y las personas en muchos casos sencillamente quieren ver qué dice la Biblia sobre este tema. ¿Qué dice la Biblia sobre la Trinidad? ¿Qué dice la Biblia sobre la predestinación? ¿Qué dice la Biblia sobre con quién me puedo casar y con quién no me puedo casar? La Biblia habla de eso, hermano. Así que continuamos con nuestro cuarto punto de cuáles son los beneficios de una confesión. Nos protege de modas. No estamos hablando de modas de jeans y de los Nike y de camisas, no. Estamos hablando de una confesión nos protege contra la idiosincrasia y el movimentismo. No lo puse correctamente, puse el movimiento o modas teológicas, ¿verdad? Lamentablemente hay más cristianos que nunca que han seguido a líderes famosos y esos movimientos basados en líderes no bíblicos e idiosincrásicos rara vez terminan bien. ¿Qué es lo que está diciendo? Bueno, póngase a pensar, yo no conozco los falsos maestros más populares de Honduras, ¿verdad? Pero imagino que hay. Lo que siempre se pasan con el Facebook en vivo, haciendo declaraciones proféticas, si te dice el Señor, chiji, chijá, y dice un montón de cosas locas, y sabemos que son locas porque no son bíblicas. Pero entonces, lo que yo quisiera entonces, como quien dice, apuntar, es al concepto de que como estas personas tienen seguidores, en la mayoría de los casos lo que termina pasando es que lo que esa persona cree, el resto de la gente lo adopta. El resto de la gente simplemente lo cree a ciegas. Entonces, una confesión de fe a nosotros nos protege de que la gente solamente crea, acepte o siga algo porque el pastor lo dijo. No, hermano. La autoridad no es el pastor de la iglesia. Y digo, no es la autoridad máxima. El pastor ha sido conferido una autoridad delegada por Dios a través de la iglesia local. Y eso la confesión nuestra da más detalle. Así que las confesiones nos protegen de las modas teológicas, herejes, las loqueras que la gente se inventa. Así que continuamos suspirar por el movimentismo, el movimiento, seguir a un héroe a menudo produce caos. Adoración de la voluntad, en otras palabras, vamos a adorar como nosotros queremos. Cultos autopromovidos, confusión o flujo de continuo. La confesión está preparada para todos aquellos que quieran participar en un discipulado cristiano más amplio que su propio tiempo. Así que otro de los beneficios de tener una confesión de fe nos protege de los movimientos, de las modas locas, herejes teológicas que andan por ahí. Y hay muchas, dicho sea de paso, así que es importante. Déjeme continuar aquí. No sé si alguien tiene pregunta al momento o quiere contribuir algo.
Perfecto, continuamos. Si no, recuerde, puede levantar la manita y con mucho gusto quisiéramos que usted también sea parte. Bueno, entonces terminamos con esto. Vamos a la quinta. El quinto beneficio es demanda humildad. Una confesión de fe requiere que nos arrepintamos y abandonemos algunas de nuestras propias nociones erróneas. Mire, le voy a dar un tema que es sumamente controversial, pero se tiene que lidiar. No creo que es un tema salvífico. Por ejemplo, el tema de la escatología. A todo el mundo, especialmente los jóvenes, ¿verdad? Los varones, ¿verdad? Ellos les gusta meterse, hermano, a los puños ahí en la escatología. Y a mí me gusta la escatología también. Pero, hermano, estas cosas se hacen con humildad. ¿Usted se acuerda cuando Pablo está reprendiendo a la iglesia de la ciudad de Corinto, que él tiene, el Espíritu Santo mete ese capítulo del amor? El problema era de que la iglesia, aunque Dios le había dado unos dones, ¿verdad?, para ejercerlos para el beneficio de la iglesia había perdido el enfoque del amor, el enfoque de aquel que le había dado los dones, del dador de los dones. Entonces el Espíritu Santo tiene que llamarlos a que se arrepientan y decirle, esto de los dones no importa si ustedes no tienen amor. Necesitamos humildad, hermanos, hermanas. Y una confesión nos va a retar. En otras palabras, sí, y digo esto con mucho respeto, por favor, nadie se ofenda. Si una persona viene de un trasfondo dispensacional, hermano, no hay problema. Yo era un dispensacionalista ultra, súper, digo de relajo, más dispensacional que MacArthur y todos sus hermanos. Pero ¿sabe qué? Cuando yo tengo que lidiar con la confesión de fe y la forma que desarrolla ciertas temáticas teológicas, yo no tengo la opción, ¿verdad? De sencillamente, ellos no saben de lo que están hablando. No, hermano, yo tengo que ir a esos versos bíblicos y comenzar, como quien dice, a una lucha libre sagrada de las Escrituras para entonces entender, sacarle las arrugas que no podía ver a mi teología escatológica. Y simplemente menciono esa porque sé que es una muy popular. Hay muchos otros temas que pudiéramos hablar también. Así que una de las razones por las que las confesiones son de mal gusto para algunos es su calidad intransigente. En otras palabras, hay personas que acusan y dicen, no, las confesiones son malas porque ellas reemplazan la Biblia. No, hermano, la confesión no reemplaza la Biblia. Es más, la confesión es una compilación de versos bíblicos que explican lo que la Biblia presenta sistemáticamente en un tema. Por eso es que nosotros usamos nuestra confesión para personas que no. Sin embargo, una fe que se retuerce según las preferencias de cada uno está vacía. El Espíritu Santo no negociable de una confesión puede de hecho obligar a una generación más perezosa a volver a las Escrituras y superar algunos problemas difíciles. Eso puede ayudarnos a madurar. Así que uno de los beneficios, como estamos hablando de una confesión de fe, es que nos va a retar con lo que dice la Biblia versus lo que yo creo que dice la Biblia, versus lo que yo aprendí que alguien me dijo que dice la Biblia, pero en realidad no tengo un sistema teológico para sostener mi posición. Por ejemplo, cuando yo he hablado con hermanos o personas, ¿verdad?, que están envueltas en posiciones, por ejemplo, yo conozco genuinos hermanos que tal vez el Señor los ha salvado y todavía están en círculos pentecostales, carismáticos, creo que sí han creído, ¿verdad?, en el Evangelio, pero todavía tienen asuntos teológicos que tienen, ¿verdad?, que tienen su camisa teológica tiene muchas arrugas. Y la palabra de Dios es la que va a sacar esas arrugas, ¿verdad?, teológicas. Y yo creo que es importante, hermanos, que tengamos una humildad bíblica. Y le digo, hermanos, si hay personas que están en este momento escuchando, usted es nuevo a la iglesia, tiene unas posiciones teológicas que usted está aprendiendo. Mire, hermano, no se moleste. Aún, volviendo al tema de la escatología, yo le digo a los hermanos y las hermanas también, mire, hermano, la teología es hermosa, importante, pero no esencial como el evangelio. No es esencial como aquellas cosas que el Señor nos llama a entender y obedecer. Sí es importante entender, ¿verdad?, esas profecías, esa información que el libro, ¿verdad?, de Apocalipsis y otros libros proféticos, ¿verdad?, que nos habla Daniel y las profecías. Eso es importante, hermano, pero no se ahogue queriendo nadar a la profundidad y ni siquiera sabe flotar. No, hermano. Debemos de ser humildes,
debemos entender que las confesiones de fe están puestas como una, ¿verdad? Como una ayuda de parte de Dios para nosotros entender, madurar, reformar lo que nosotros entendemos. Hay cosas que están correctas, amén. Gloria, mira qué bendición, estamos correctos, amén. Pero hay otras cosas que no. Yo creo que es importante que la palabra de Dios, a través de una confesión que ha podido sostener el fuego del tiempo, pueda llevarnos a una claridad. Mire, le doy otro ejemplo visual. Yo soy una persona visual, así que para aquellos que son como yo, le voy a dar una foto. Es una ilustración. Mire, la confesión de fe es igual a esa, como se dice, baranda, ¿verdad? Cuando usted va a la bolera. Aunque hay personas que les gusta hacer trampa y la suben para que nunca se le caiga el boliche, ¿verdad? Por el lado, pero no, la confesión de fe, los credos son como esta baranda. Ella se levanta para proteger que usted tenga un nivel limitado. Usted está dentro de, ¿verdad?, esa línea y la bola, ¿verdad?, puede ir de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, y al final va a llegar, pero nunca se cae dentro de ese marcador de espacio en el medio. No se sale, ¿verdad?, de esa fila, de esa línea. Y nuestra confesión, hermano, de fe es de esa misma forma. La confesión de fe es una bendición porque lo que hace también teológicamente es esto. Imagínense que llegue un grupo, hay un avivamiento, ¿verdad? Ustedes están predicando el evangelio, el evangelismo de ustedes, el Señor lo bendice y comienzan a llegar personas particularmente de un trasfondo carismático, ¿verdad? Y ellos entonces creen en los dones y el movimiento actual profético, apostólico. Usted me entiende lo que estoy diciendo. Pero muchas de estas personas que el Señor genuinamente salva tienen problemas, tienen errores teológicos. Y cuando una persona llega a la iglesia, a veces sin querer queriendo comienza a imponer o compartir su teología, nuestra confesión de una forma muy respetuosa le dice, no, hasta aquí llegaste. Eso no es bíblico. La Biblia enseña esto, esto y esto. Y lo que usted ha dicho, hermano, está fuera de la baranda teológica. Usted está en un error. Hasta aquí llega la baranda. De este punto a este punto, aquí se puede. De ese punto para allá, no es autoridad bíblica porque no es la palabra de Dios. Así que creo que es muy importante de que ese punto lo podamos hacer. Le digo este ejemplo. Yo recuerdo cuando el Señor me salvó y me llevó a la iglesia de Cornerstone, había nada. Yo fui creado en un concilio pentecostal y donde tengo, ¿verdad?, muchas personas que amo y quiero y por la gracia creo que Dios ha salvado a muchos, ¿verdad?, esas personas también y que sirven al Señor y predican un evangelio bíblico, pero claro, hay unas deficiencias teológicas. Pero sabe que cuando yo llegué a la iglesia que estaba, yo pues a veces pensaba que entendía ciertas cosas y no fue hasta que con mucho amor fui confrontado con la palabra de Dios por medio ¿de qué? De la confesión de fe. ¿Por qué? Porque sistemáticamente nos explica el tema en el capítulo y por los párrafos que va a desglosar. Así que hago esa expresión. Bueno, aquí perdone que esto es de la clase pasada. Continuamos. Ahora lo que quiero hacer lo siguiente es darle, como quien dice, una idea. Usted imagínese que nos montamos en un helicóptero, nos subimos a 1000 pies o no sé cuántos en kilómetros y vamos a ver la propiedad desde la altura. Y lo que quiero enseñarle es una idea alta, ¿verdad? Como si fuera un mapa de lo que es nuestra confesión de fe. Esto es muy importante. Y pudiéramos ver de que nuestra confesión de fe, yo diría que está repartida en 5 partes. Diferentes opiniones de esto, pero creo que todos estamos de acuerdo. La parte 1 nos va a dar las doctrinas fundamentales. Por ejemplo, la escritura, Dios, el hombre y Cristo. El capítulo 1 al 8 vamos a ver que están lo que es las Sagradas Escrituras, sobre Dios y la Santísima Trinidad, del decreto de Dios. Y una de las cosas que sí quisiera aludir, mientras ya que estamos en este tema, es lo siguiente. Permítame aquí entonces buscar la confesión de fe que tengo aquí en mi computadora, quiero compartirla con ustedes. Y lo que quisiera ahora enfatizar o mostrarle a ustedes mientras estamos aquí es en particular lo que sería el capítulo 1, cuando habla de lo que es la Sagrada Escritura. Voy a cambiar la imagen, así que permíteme un momento aquí, para que pueda ver entonces lo que yo estoy viendo también. Aquí está. Muy bien, aquí vamos.
Tengo una versión, ¿verdad?, digital de nuestra segunda edición de Londres, la Confesión de Fe 1689. Mire lo que dice conmigo, debe ser un poquito más grande. Dicho sea de paso, hago un paréntesis. Cuando he escuchado personas que creo que con muy buen corazón, dicen, no, yo soy un carismático reformado. El problema con eso es de que una persona carismática, tal vez con una teología pentecostal, ¿verdad?, tiene unas posiciones sobre lo que es la revelación de Dios. En otras palabras, el Espíritu Santo todavía está hablando por medio de profetas, ¿verdad? Yo he escuchado esto también. Entonces, ellos creen en una revelación, ¿verdad?, que está todavía fuera de la palabra de Dios y es continua fuera de la palabra de Dios. Ahora, la razón por la cual menciono este punto es porque una persona que me dice a mí eso, yo con mucho gusto y con mucho amor y con mucho respeto, entonces yo puedo decir, mire, número uno, ¿qué tú crees que significa ser reformado? Número dos, tienes una confesión de fe, porque si tú eres reformado, tú eres una persona que sostienes una confesión de fe. Y la razón que hago este punto, hermanos, es porque es imposible decir soy un pentecostal reformado y no tener una confesión. Y el problema es que si usted dice que tiene una confesión, las confesiones que yo conozco, usualmente la de Westminster y también la de 1689, todas comienzan con lo que yo estoy a punto de leerle. Mira lo que dice conmigo, capítulo 1, párrafo 1. La Santa Escritura es la única regla suficiente, segura e infalible de todo conocimiento, fe, obediencia a salvadores, aunque la luz de la naturaleza y las obras de la creación y de la providencia manifiestan la bondad, sabiduría y poder de Dios, de tal manera que dejan a los hombres sin excusa. Aún así, no son suficientes para dar ese conocimiento de Dios y de su voluntad que es necesario para la salvación. Pero note el punto, lo que estoy diciendo aquí, que es al principio. Si usted cree de que Dios sigue hablando, usted no puede ser confesional. Porque el capítulo 1, párrafo 1, dice que no, la escritura es la única regla suficiente, segura e infalible. No me puede decir que el fulano de tal, profeta, apóstol, no, mire, no. La Biblia no enseña eso. Y es más, note aquí en la pantalla, mientras está viendo conmigo, que tiene, ¿verdad?, este escrito número 2. Usted puede bajar y ver cuáles son los versos que ahora van a citar para sostener lo que está mostrando. En este caso aquí, ¿verdad?, podemos ver de que aún menciona lo que sería Romanos capítulo 1, versículo 19. Segunda de Timoteo 3:15. Que se está hablando ahí. Entonces, lo bueno de una confesión es que no solamente está haciendo una declaración de un tema, sino que le va a dar los versos bíblicos para que usted pueda entonces ir a confirmar. Importante que usted sea un buen bereano y pueda ver qué dice la palabra de Dios. Y de esta forma usted también es convencido de las escrituras. Estas escrituras no son sacadas fuera de contexto para sostener eso. Eso es muy importante que lo entendamos. Así que vuelvo y le digo, por eso es importante a entender su confesión. Eso es muy, pero muy importante. También vamos a ver en breve otros aspectos. Ahora, en esta primera parte de que estamos viendo, en lo que es, déjeme cambiar la pantalla de nuevo, perdónenme aquí. Dice aquí, muy bien. Note de que estamos hablando, el capítulo 1 habla de las Sagradas Escrituras, que fue la mención que le di ahora. Capítulo 2, de Dios y la Santísima Trinidad. Hay personas que dicen, no, pero la palabra Trinidad no está en la Biblia. No está bien, no está en la Biblia, pero la idea se enseña. La idea se enseña de este concepto de la Trinidad. Capítulo 3, el decreto de Dios. Hermano, este es uno de los mejores capítulos que usted pudiera estudiar. Este aspecto del decreto de Dios es uno, y hago hincapié en esto, de los que más le debe motivar, de los que más le debe dar gozo. ¿Por qué? Porque cuando usted habla del decreto de Dios, y permítame, tengo que enseñarle esto en la pantalla porque es que a mí me llena de gozo. Miren lo que dice la Confesión, capítulo 3, de la Confesión, párrafo 1. Mira lo que dice, esto a mí me da gozo. Dios, desde toda la eternidad, por el sapientísimo y santísimo consejo de su voluntad, ha creado en sí mismo, libre, inalterablemente, todas las cosas, todo lo que llega a suceder, pero de tal manera que por ello Dios no es autor del pecado. Mire qué importante ese punto. Ni tiene comunión con nadie en él mismo.
ni se hace violencia a la voluntad de la criatura. Esta parte aquí es importante, porque para aquellos que dicen, si tú crees en la predestinación, pues todo el mundo es un robot. No, porque la Biblia enseña que la voluntad del hombre no es violentada. Y eso también los versos los puede buscar. Ni se quita la libertad o contingencia de las causas secundarias. Antes bien son establecidas, en los cuales se manifiesta su sabiduría en disponer todas las cosas y se manifiesta su poder y fidelidad en el cumplimiento de su decreto. Hermano, qué bendición poder tener este tipo de documento para con amor compartir con alguien que no tiene un entendimiento de lo que es esta idea de los decretos de Dios. Mire qué bendición tener este documento, ¿verdad, hermano? Para poder hacer una referencia y con mucho amor ayudar y contestar preguntas que muchas personas tienen. Bueno, continuamos. Vemos entonces el decreto de Dios, la creación de la providencia divina, de la caída del hombre, del pecado y de su castigo, de la alianza de Dios, de Cristo mediador. Continuamos entonces. Esa es la parte 1, capítulo 1 al 8. Parte 2, la salvación aplicada, la obra de Dios en su pueblo, capítulo 9 al 18. Lo que es del libre albedrío, buen tema, del llamado efectivo, la llamada efectiva, de la justificación, de la adopción, de la santificación, de la fe salvadora. ¿Cuál es la fe salvadora? El capítulo 14 le va a enseñar. Del arrepentimiento para la vida y la salvación. Capítulo 16, de las buenas obras. ¿Qué dice la Biblia sobre las buenas obras? ¿Por qué tengo que hacer buenas obras si la salvación es una que es gratuita, es una de gracia? ¿Tengo que hacer buenas obras para ser salvo? No, la Biblia no enseña eso. Ese capítulo 16 sería de mucha bendición. La perseverancia de los santos. Esto es uno, ¿verdad?, de las doctrinas de la gracia. Es lo que sería la última letra del acrónimo TULIP, la perseverancia de los santos. La Biblia dice que el que persevere hasta el fin, este recibirá la corona de la vida eterna. Ese verso lo entiende cualquier persona de un trasfondo pentecostal carismático. Yo le he hablado. ¿Crees tú que la Biblia dice? Sí, pues eso es lo que yo creo. Yo creo que el que persevera hasta el fin recibirá la corona de la vida eterna que es dada por nuestro Señor Jesucristo y su obra redentora en la cruz. Capítulo 18, de la seguridad y de la gracia y la salvación. Esto es muy importante. Una de las cosas que en estos círculos, ¿verdad?, que son subevangélicos, no son bíblicos, ellos no creen en la seguridad, ¿verdad?, de esa gracia. No se creen en la seguridad de la salvación. ¿Por qué? Bueno, porque en muchos círculos se enseña que su perseverancia, su seguridad está totalmente conectada con lo que usted hace. Y claro, es importante entender de que yo no voy a vivir una vida irresponsable, pero la realidad es que mi salvación, la seguridad de mi salvación está en Cristo Jesús. Es importante verlo y yo diría que este capítulo sería de gran bendición. Continuamos, esa es la parte 2, hablando de la salvación aplicada a la obra de Dios en su pueblo. Edgar, Vamos entonces, adelante. Edgar, perdón, antes de que prosigas, si puedes ir para atrás en la diapositiva anterior. Solo recordar a los hermanos que en nuestro estudio de los miércoles, actualmente estamos en el capítulo 16, en esta segunda parte de la salvación aplicada que está explicando el hermano Edgar, y estamos viendo las buenas obras, y actualmente vamos por el numeral 2, para que los que aún no se han unido a ese estudio, que puedan también apartar el tiempo para estudiar estos enunciados, ¿verdad? Muchacho, qué tremenda precisión para meter ese anuncio. Eso hay que darle un aplauso al pastor por ese buen anuncio. Hermano, escúcheme bien. Créame que yo no le estoy vendiendo, ¿verdad?, polvo mágico. Lo mejor, escúcheme bien, lo mejor que usted puede hacer, aparte, ¿verdad?, de amar a su familia, si es casado, su esposa, sus hijos, estar en domingo en la iglesia, el día del Señor, es tomar tiempo y estudiar su confesión, hermano. Se lo digo, a mí no me están pagando, ¿verdad?, por decir esto, hermano. Le estoy diciendo, es que es una gran bendición. Nosotros ya fuimos una vez totalmente por la confesión en nuestro grupo de estudio acá. Y comenzamos de nuevo, entonces ahora estamos estudiando otro libro porque estamos a punto de plantar una iglesia bautista reformada en Orlando. Pero hermanos, llegamos a estudiar toda la confesión. Ahora, claro, no fuimos línea por línea, nos tomaría mucho tiempo, pero de una forma general y en ciertos aspectos específicos pudimos estudiar la confesión. Y hermano, usted no tiene la idea de la bendición que fue entender lo que nuestra confesión está enseñando. Así que lo que dijo el pastor, yo lo segundo, es una gran bendición. Aproveche ese tiempo, aunque sea, hermano, escuchando, que pueda escuchar y participar
y entender lo que la palabra de Dios está hablando sobre esos temas. Continuamos. Parte 2, vamos entonces ahora a parte 3. Ley y evangelio. Ley y evangelio. La naturaleza de la ley y la necesidad del evangelio, de los capítulos 19, ¿verdad? Lo que vemos aquí al 20. Disculpe aquí que no hice la diferencia, me perdonan, se me escapó, pero no se apure que aquí, cuando entonces yo le voy a poner, comparta el documento en vivo, voy a tener obviamente esa clarificación de lo que sería. Entonces tenemos del 19 al 20, ley evangelio, parte 4, principios y deberes religiosos. Principios y deberes religiosos, cautivos de la palabra de Dios, capítulo 21 al 23. Hermano, escuche bien, de aquí sí voy a volver a insistir. Capítulo 21, yo creo, para mí, de que ha sido uno de los capítulos de más bendición. Todos los capítulos son buenos, pero me explico. Una de las dificultades que nosotros tenemos en nuestras iglesias va a ser el entendimiento, porque estas preguntas van a llegar, de la libertad cristiana. La libertad cristiana. ¿Qué libertad tiene un cristiano para hacer estas cosas? Yo cuando estaba siendo criado, se entendía, ¿verdad? No creo que nadie lo diga de esta forma, pero se asumía de, por ejemplo, el cine, los cristianos no van al cine. Porque había una conexión social donde la gente que va al cine van a hacer esto, van a hacerlo. Pero, ¿qué dice la Biblia? Entonces, la Biblia no dice, no irás al cine. La Biblia no dice eso. Pero hay que entender cuáles son las libertades cristianas y la libertad de conciencia. Es importante entender por qué. Si no tenemos claridad, vamos a tener tendencias legalistas, donde yo digo, no, hermano, no haga eso porque eso es pecado. Y yo le pregunto, hermano, ¿por en qué capítulo y verso de la Biblia lo dice? No, hermano, es que es pecado. Sí, pero hermano, dígame en qué capítulo, en qué libro y en qué versículo. Y la gente no sabe, porque es que no está. Es importante, hermano, entender la libertad cristiana y la libertad de conciencia. Eso le va a ayudar mucho. Le digo por qué. Le voy a decir por qué. El capítulo 21 va a dar, como quien dice, el tono para usted poder continuar a entender el resto de los capítulos. Porque del capítulo 22 en adelante van a ver lo que se llama las instituciones divinas. Las instituciones divinas. Por ejemplo, el culto religioso y el día de reposo fue instituido por Dios. Es una institución divina. Los juramentos y votos legítimos es una institución divina. Así que usted no puede entender bien hasta dónde está la línea, ¿verdad?, de lo que es ser legalista, una persona que simplemente es liberal, si usted no entiende la libertad cristiana que dice la Biblia y la libertad de conciencia. Así que continuamos aquí. Parte número 5, las instituciones sagradas o divinas, la sociedad, el hogar y la iglesia. Capítulo 24 al 30. En otras palabras, estos capítulos son buenos porque, hermano, una de las cosas que ha pasado en la pandemia es lo siguiente, y es un tema muy controversial, así que no se ofenda conmigo, es, por ejemplo, nosotros que sostenemos que el día del Señor es el domingo, ese es el día del Señor. La pregunta, entonces, que personas entienden, bueno, si el gobierno me dice que violente la ley de Dios, ¿la violento o no? Es una buena pregunta. ¿Qué dice la Biblia? Capítulo 20, hermano, léalo, pero 24 le va a ser de mucha bendición. Capítulo 24 del magistrado civil. Esencialmente lo que diría es que el magistrado civil ha sido instituido por Dios, ha dado ministros para proteger, ¿verdad? Y para servir. Pero cuando el magistrado civil comienza a darnos dictaduras o leyes que van en contra de la ley de Dios, hay un problema. ¿Usted se acuerda? Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Qué dijo el magistrado? En ese tiempo no había magistrado, simplemente había un rey, ¿verdad? Había un monarca. ¿Qué dice el monarca? Todos se tienen que arrodillar cuando suenen las trompetas. ¿Qué dijeron estos hombres? No, nosotros nos vamos a adorar. A mí no me importa que sea la estatua que usted creó. Y perdóname, no quiero ser insensitivo. Yo diría, a mí no me interesa qué dicen del COVID. El día del Señor, yo tengo un llamado de Dios de adorar al Señor como Él lo dice. Dice, hermano, pero no diga eso, hermano, que es que lo llevan a la cárcel. Hermano, perdóname, ¿usted cree que el legado nuestro, ¿quiénes son? Un montón de hombres débiles, cobardes. No. Y no quiero ser controversial por ser controversial,
pero hay que entender hasta dónde es la línea de autoridad que Dios le ha delegado al gobierno y al magistrado civil. Si el magistrado civil me dice desobedece a Dios, ¿quién es el que le da la autoridad al magistrado civil? El magistrado, la autoridad menor nunca va a llamarme, ni puede llamarme a desobedecer la ley, el llamado de la autoridad mayor. Eso es un principio, más tarde lea el capítulo 24. Del matrimonio. ¿Cómo es que esto funciona el matrimonio? La iglesia, de la iglesia, el aspecto de lo que es la iglesia, la comunión de los santos, del bautismo y la cena del Señor. Lo que es el bautismo. ¿Por qué nosotros somos bautistas reformados? Tiene que leerlo. Habla de la palabra de Dios. De la cena del Señor. Muy importante entender esos temas. Así que parte número 5. Eso es muy, muy importante. Continuamos aquí entonces. Permítame. Continuamos aquí, parte número 6, las últimas cosas, aspectos escatológicos, el juicio de los impíos y la esperanza de los creyentes, capítulo 31 al 32. Usted puede ver ahí lo que es el estado del hombre después de la muerte y de la resurrección de los muertos y lo que es del juicio final. Eso es muy importante entenderlo, así que estos son temas y más en un momento donde en nuestra historia la gente se siente, ¿verdad?, en un punto de incertidumbre, están indecisas, la gente, todo el mundo, ¿verdad?, están preocupadas por lo que va a pasar. Creo que estos tipos de estudios y capítulos son de mucha bendición. Bueno, vamos bajando la cuesta. ¿Por qué sostener la confesión 1689? Aquí voy a citar algo que el pastor, el doctor Sam Waldron, presidente de lo que es el Seminario Teológico de Pacto, Covenant Baptist Theological Seminary, él dice, es un depósito de las grandes doctrinas de la ortodoxia cristiana en relación con las escrituras, la Trinidad y la persona de Cristo. Así que, mire, lo que es un depósito de las grandes doctrinas de la ortodoxia cristiana. Y esto es muy importante porque lo que la palabra nos enseña es ese aspecto como Dios quiere que la adoremos, como Dios quiere que vivamos. Y la relación que tiene con las escrituras, la Trinidad y la persona de Cristo. Continuamos. Sus distintivos son bíblicos. Su enfoque reformado de Dios, su decreto, la obra de Cristo, la aplicación de la salvación, la ley de Dios y el culto cristiano es bíblico. Su enfoque bautista de los pactos, las ordenanzas y la iglesia local es una profunda, sustancialmente bíblico. Es importante. Por eso es que nosotros sostenemos y nos suscribimos a lo que es la Confesión de Londres 1689. Continúa diciendo, permítame terminar con una ilustración. Wright le invita a ir con él al picnic de la iglesia, a compartir con él su pequeña cesta de la verdad. La comida que contiene es buena y nutritiva, pero limitada en su variedad, sabor y cantidad. Yo también le invito a ir conmigo al picnic de la iglesia. Tengo en la parte trasera de mi todoterreno una gran nevera llena de maravillosas bebidas heladas y gigantescas cestas de picnic llenas de deliciosos alimentos. Ni siquiera le obligaré a comerse cada una de mis delicias, aunque todas me parezcan deliciosas. Me parece que la elección del lector está clara. Es lo que está diciendo. Y es verdad, la confesión es una, hermano, por eso le estoy diciendo, léala. Usted debe de unirse al estudio del pastor que dijo que está en el capítulo 16. Únese a ese estudio, hermano. Usted va a tener va a apreciar la palabra de Dios. Porque es que hay tantas cosas hermosas, unas delicias teológicas que le van a bendecir a su vida. Así que termino aquí. Creo que podemos tener un tiempo de preguntas. Y de nuevo, mi idea, mi meta, es de que usted entienda por qué nosotros entonces tenemos confesiones, credos, por qué nosotros tenemos y nos suscribimos a la confesión segunda confesión de Londres 1689 y cuáles son los beneficios. Hay una razón para esto, hay un propósito para esto. Y quiera Dios, hermanos y hermanas, que ustedes puedan continuar creciendo en el Señor, ¿verdad? Para ser conformados a la imagen de Cristo, en la estatura de nuestro hermano mayor, pero al mismo tiempo a través de su palabra y una buena confesión de fe nos va a ayudar a poder amar a Dios, servir a Dios, poder agradar a Dios en la forma que Él ha prescrito en su palabra. Así que vamos a orar, le entrego la parte al pastor. Si tenemos preguntas, continuemos con las preguntas. Oremos. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias porque tú has usado un sinnúmero de hombres, Señor, en la historia cristiana para poder crear estos documentos.
Y estos documentos, Señor, han sido una bendición porque nos apuntan a las verdades hermosas y grandes de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias porque nosotros tenemos una confesión que nos apunta a las verdades de la palabra de Dios, a una abundancia de entendimiento de Cristo, el Padre, la Trinidad, el Espíritu Santo, la Iglesia, Señor, la salvación. Señor, cómo nosotros nos debemos relacionar en este mundo, al gobierno, etcétera, etcétera. Ayúdanos, Señor, a no idolatrar, Señor, este documento, sino a poder adorar tu palabra a la cual este documento está apuntando. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por mis hermanos. Gracias por mis hermanas. Y gracias por este tiempo que nos da, Señor, aún a la distancia. Yo pido todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que paso, le entrego a usted de nuevo la parte. La próxima semana continuamos con la teología de pacto, pero sí, entonces el pastor puede, no sé si tenemos preguntas de los hermanos, algunas dudas. La gente quiere contribuir algo, ¿verdad? Que le llamó la atención y les fue de bendición.